cambio personal. Según la Real Academia Española, cambiar significa desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Bueno, la definición cuántica dice que cambio es una toma de conciencia de la evolución o de que estoy evolucionando. Toma de conciencia de que está evolucionando. Bueno, Punto. bueno, es bien particular que habiendo hablado de las transformaciones, de los cambios, de que de alguna forma hay que cambiar, ¿no? Un poco, está como un poco implícito siempre en todos nosotros, como si hubiera que siempre estar cambiando, Ajá. cuando en realidad ya está cambiando, sin que tú lo Sí, quieras es algo hacerlo. automático, es Eso algo no. natural, todo el Ujú, tiempo estamos en ese estado. ujú. Aquí estamos cambiando, Sí, sentadas, quietas, estamos cambiando. Y casi que llega a ser absurdo el pretender cambiar o o el sea, pretender no hacerlo. cambiar. Ajá. No, o sea, es genial porque no existe esa posibilidad. Entonces, ese movimiento evolutivo se da sí o sí. Sí. Eh, yo noto que para las personas darse cuenta de la aplicación del término como tal, Ujú. sucede como que se dan circunstancias específicas y como que muy conscientemente se tienen que tomar decisiones al respecto de esa circunstancia que se presenta, ¿no? Ujú. Porque tienen que hacer un movimiento y de pronto ahí esa clase de movimiento que tienen que hacer es mucho más consciente. Ya. Por ejemplo, un cambio de trabajo, ¿sí? Un cambio de vivienda, un desplazamiento eh, a otro lugar, a, a otra posición geográfica, ¿no? Inclusive cuando hablamos de cambios de conciencia, creemos que tenemos que ubicarnos ahí como que muy conscientemente Ah, mira. decimos, bueno, lo vamos a hacer a través de tomar clases Ujú. de yoga, De una hacer técnica. meditación, sí, de buscar alguna de estas Ujú. técnicas que se encuentran eh, para, digamos, enfocadas a que eso pase, Ush. ¿sí? Sí. Entonces, no nos damos cuenta que en realidad estamos inmersos en el cambio absoluto, total, natural de la existencia misma, Ujú, como algo que sucede. ujú. Sucede aunque seamos conscientes o no de ello. Va a pasar. Es, pasa y sigue Ah, pasando. ujú. Incluso percibo ese deseo o una sensación de insoportable cuando una persona dice quiero cambiar, Ajá. es una sensación insoportable de percibir su estado actual. Em, No, hay una no una aceptación no del aceptación estado del actual. estado. Ajá. Ujú. Por eso me explotó un poco la cabeza porque entonces digo que hay que cambiar o no hay que cambiar. Porque si cuando yo percibo un estado en mí que no me está gustando y digo, ah, yo quiero cambiar esto, espérate, que esto es lo que estás sintiendo. Déjalo que esté un momento,
toma conciencia de ese momento, que igual ya está cambiando. Lo que tienes que hacer es tomar conciencia de que está sucediendo, pero está cambiando. Entonces, solemos hablar muy coloquialmente de quiero cambiar en esto, quiero que el otro cambie en esto, queremos cambiar, la humanidad tiene que cambiar, ya está cambiando. Así, desde tu punto de vista, todo sigue igual, todo está cambiando. Lo que pasa es que tenemos unas expectativas, ¿no? Con ciertos aspectos en particular. Entonces, casi que ni siquiera habría que cambiar. Hasta ese punto creo que llega ese Digamos, hacer término. el esfuerzo, Ajá. No, ¿no? Sí. no, no Ujú. tiene sentido. ¿Cambiemos? No, ya estás cambiando. Lo que no has es tomado conciencia de ese cambio. Hasta a dónde nos está llevando ese cambio, ¿no? O Ujú, sea, no solamente qué está pasando, sino a dónde me está llevando ese cambio. ujú, Porque a veces inclusive cambiamos nuestra actitud con las personas más cercanas nuestras, digamos la ¿ya? familia, la pareja, el entorno más cercano, los compañeros de trabajo, ¿sí? Porque se expresó una experiencia que nos generó a nosotros una reacción y queremos que las cosas sean de alguna otra forma o sencillamente asumimos una actitud, ¿sí? Que dice, yo ahora, de aquí en adelante, esto cambió con esta persona, o voy a hacer de esta manera con esta persona, me voy a comportar así. Y tenemos esa tendencia, ¿sí? A que esa oportunidad de fijarnos en esa parte evolutiva de que todo está en movimiento y todo está en cambio, se nos pasa. Ujú, Se nos pasa porque la interiorizamos y la leemos dentro de nosotros como algo que nos afecta directamente, pero desde un lugar en el que le estamos dando la carga de lo que nos está produciendo ese ujú, movimiento y ese punto de cambio, le estamos generando una carga emocional, mental o física, ¿sí? Tan fuerte que la tomamos tan personal que hacemos del cambio algo muy agotador. ujú, Y no nos damos cuenta que es un cambio más encima, ujú, ¿sí? Sino que entramos en un conflicto diferente, en una posición ujú. diferente dentro de esa experiencia y nos metemos en otra cosa del campo de información. Nos genera inclusive resistencia y nos volvemos así. Entonces ahí es cuando dice uno los cambios son positivos o son negativos, los cambios por dónde es que van, o sea, cómo es que son los cambios, o sea, son una carga, eh, me duele cambiar o quiero cambiar al otro. Todo eso surge desde ahí, ¿sí? Desde ese lugar en que yo no comprendo que el cambio es algo que pertenece naturalmente a todo, no solamente al ser humano. ¿Mm? Ujú. Y a mí me suele llegar mucho en mi vida cotidiana un mensaje muy interno de el cambio ya se dio, cuando suelo pedir algún deseo, ¿no? Digo, ay, ojalá esto resulte así, esto resulte así, y estoy así en ese dilema, y digo, ¿cómo hago para que me resulte esto? Y me dicen, el cambio ya se dio. Entonces quedo como, bueno, pues ya voy para allá. Entonces, ¿qué pasó con ese deseo que tengo en ese momento de cambiar hacia ese futuro que me están diciendo ya se dio? O sea, estamos yendo para allá. Sí. Pero hay una sensación interna de mí de que quiero, sí, de querer cambiar un estado. Y realmente no es que tenga un deseo, según lo que estamos comprendiendo ahorita, no es que tenga un deseo de cambiar, es que ya se dio y estoy tomando conciencia de que este camino en el que venía hasta aquí llegó. Y parece que estuviera deseando algo y parece que alguien me lo estuviera cumpliendo el deseo. Cuando simplemente fue que tomé conciencia de la línea de tiempo que venía y la línea de tiempo que sigue después de Ujú. este deseo. Sí, ¿No?
Sí, ya ve que es bastante interesante lo que sale ahorita Sí. dentro de esa exposición del término, ¿no? Ujú, Em, Porque de todas maneras tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos conectados a una red, a un campo de información, donde hay sistemas de información que son mucho más veloces que la experiencia misma en la materia. ujú, Entonces, cuando tú mencionas de que llega al campo de información el hecho de decir, quiero algo o quiero este cambio y el campo informa ya se está dando o ya está hecho, en realidad sí pasa así. ujú, Y tenemos que aprender a conectar con ese campo de información de que hay una inteligencia también ujú, dentro del ujú, campo de información que, que lee nuestro campo de información también y que ya sabe lo que se requiere o lo que se necesita y la proyección que nosotros hacemos, el pensamiento siempre es mucho más veloz y nosotros estamos creando a través del pensamiento todo el tiempo. ujú, Entonces mandamos al campo de información el pensamiento, a veces es tan sutil, a veces es como decir ahorita en este mismo instante, ay, me gustaría comerme un helado, ¿sí? Así sea que hubiéramos estado ya, conversando y en ese momento hubiera llegado esa sensación de querer comerse un helado. ujú, Y resulta de que se termina la grabación de este momento y nos sorprende la realidad eh, poniéndonos un helado sí. ahí para que, Ajá, ¿no? Para que lo degustemos. Entonces, hay que tener muy presente que sí, que efectivamente nuestro pensamiento es el creador y es el ujú, conector de todo y que efectivamente casi que todos nuestros deseos son realizados, ujú, tal cual. claro. Entonces depende de Ujú, las emociones y las sensaciones con las cuales emitamos al campo de información el deseo, sí. ¿sí? Porque allí está todo y de allí se recoge para la Ujú, manifestación. Em, es muy bonito eh, tomar conciencia de este término en, en cuanto a que todo expande más, ¿no? En nosotros, el, el entender que como todo es continuo movimiento, sencillamente se están dando los cambios y lo que yo tengo que hacer es un alto y mirarlo y comprender que estoy dentro de ese campo de información en movimiento y poder asumir y extraer de él eh, como lo que me está enseñando, dónde me está expandiendo, qué es lo que yo estoy emitiendo para generar cambio en el entorno, porque es que tenemos que hacer conciencia de eso, de que no es solamente que el campo de información y que todo se esté moviendo afuera de mí, sino que está moviéndose por mí también, ujú, ¿no? O ujú, sea, que los cambios, o sea, no se están produciendo como afuera, como que es algo, ¿no? Que no sí, me ujú, pertenece, sino que al contrario, o sea, sale de mí y yo produzco esos cambios. sí, Y puede ser conscientes o inconscientemente, ujú, sobre todo inconscientemente los ujú, produzco, justamente por esto que estamos hablando del deseo, de las circunstancias y del pensamiento creador, ¿sí? Que eso ya se manda al campo de información, el ujú, campo de información está ahí a ver qué quieres tú ujú, que se ujú. manifieste, ¿no? Entonces, bastante, bastante importante, ¿sí? Hacer este punto de reflexión sobre este término. Para finalizar, tengo como este recuerdo cuando las personas consultan con nosotros y quieren hacer un cambio en sus vidas y por eso vienen a una consulta y dicen, bueno, es que yo quiero cambiar en esto. Y ahora entiendo por qué es que les decíamos, como con mucha seguridad,
que ya se había dado, ¿no? Que el solo hecho que estuviera ahí, Ajá. con esa intención en ese presente, está tomando conciencia de cómo está esto, qué es lo que está sucediendo. Entonces, el resultado no lo iba a ver en 2 meses. Ya estaba sucediendo. Desde el mismo momento, Ya. claro. Solo era que fuera tomando conciencia de cuál fue ese cambio. Que no, es como en el momento solamente de la entrada el que hace el clic, pero ya el cambio se dio. Si sostiene ese estado de presencia, pues los resultados son magníficos, ¿no? Sí. El estar en ese, sin hacerle resistencia al cambio y a la vez estando presente a cómo está cambiando todo Sí. alrededor. ¿Y cómo está cambiando mi ser a Ujú. partir de eso, de esa interacción con el entorno, de esa interacción conmigo mismo? Sí, Bien, listo. ok.